Muy buenas, bienvenidos un día más a La Retahíla, este podcast que hacemos muy de vez en cuando, cada 15 días. Y en este episodio estamos en el episodio número 10, número redondo, y nada más y nada menos que con un invitado que esperemos que nos dé bastante juego en lo que viene siendo pues todos los temas que vamos a tratar hoy, la verdad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. La verdad es que tengo que decirte que hemos estado charlando bien, pero ahora que justo me pones la cámara, el micrófono se siente otro rollo, tío. Cambia en la sala Sí. el mood, ¿no? Como cuando te tocaba en el instituto que te decían tú sal y tenías que leer un speech, pues es lo mismo, se siente un poco esa sensación, pero bien. Hoy no tenemos con nosotros al copresentador porque, bueno, pues como siempre, ya sabéis, la acaba liando. Y hoy ha decidido no estar con nosotros, pero bueno, esperamos que lo paséis bien, que paséis un rato agradable y que pues, nos acompañéis en esta charla que vamos a mantener más distendida, más tranquilita que otros podcasts y bueno, pues haciendo un poco también de recap, la verdad. Tenemos que ver cómo vamos a enfocar el podcast en los futuros episodios, si vamos a hacer un parón o no, así que bueno, pues nada, disfrutar un poquito de ello. ¿Qué tal, Jorge? ¿Quién eres? Así un poco brevemente para que todo el mundo lo sepa y bueno, después de una breve entrevista pues entramos un poco al trapo con el tema. Perfecto, pues bueno, yo soy un joven de 26 años que conozco a Emilio del gimnasio y de la carrera, hemos estudiado la misma carrera. Eso es, juntos. De hecho, no sé si te llega a decir que hicieses recomendar el máster, ese gran máster recomendado, pero sí, nos conocemos de toda la carrera y sí. Además, pues luego soy, ¿cómo describirme? Me gusta mucho la música, me gusta mucho el deporte, claramente como voy al gimnasio y los deportes que he hecho. Y nada, me considero una persona bastante entusiasta dentro de lo que cabe. Eso es una típica descripción, pero... Bien, mola. Esto es como decías tú, cuando en el cole te preguntan tu nombre, qué te dedicas o qué has estudiado, pues lo mismo, pero más chill. Y en eso de los deportes, hoy venimos a hablar un poco de, pues eso, de las artes marciales también, que es algo que hemos practicado los dos y que tienen más trasfondo de lo que a veces se piensa y se ve, ¿no? Totalmente, sí. Hoy en día, por ejemplo, se consume mucha MMA o no sé qué otros estilos ahora mismo están de moda, pero vamos, la lucha libre está como muy en boga y hay estilos más tradicionales que en realidad pues tienen un trasfondo, ¿no? Es lo que ha construido ese gran mundo que existe de las MMAs. ¿Qué opinas en ese sentido? ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado un poquito? Y ahora nos metemos un poco en el bagaje que hemos tenido cada uno, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. ¿Qué opinas? A mí siempre me gusta mucho el deporte. Considero que llevarlo a un nivel profesional, cualquier tipo de deporte, pues enriquece la vida de casi todo el mundo. Pero sí que siento que en algunos deportes, bueno, los mal llamados deportes de contacto, que a veces son artes marciales modernas, se ha perdido cierto grado de espiritualidad y cierto grado de valor moral y ético que yo creo que a lo mejor hoy en día hace falta en muchos aspectos de nuestra vida. Sí, es cierto, porque normalmente cuando practicabas, ya no solo lo hacías en actividades extraescolares, que es lo típico, sino que tú recuerdas como que cada vez que entrabas a ese sitio o a esa sala a practicar, el propio profesor, el sensei de turno, te imponía ese respeto, ¿no? O sea, no solo era un hombre que, claro, cuando eres más chiquitito, ves a un tío así, bien vestido, que te dice, ahora tienes que saludar de esta forma y aquí vamos a tratarnos todos con respeto. Ya no solo es eso, sino que encima acabas viendo como que en realidad tiene algo más, un trasfondo que incluso las religiones pueden explicar, ¿no? Es algo que te sirve como paradigma de vida, como una forma de vivir que incluso lo llevas de trasfondo. Totalmente. Cuando eras pequeño, o sea, sentías ese tipo de cosas y totalmente, sí. Y es algo que notas que a día de hoy, pues como que no está tan presente, ¿no? Creo que se ha perdido mucho la figura del mal llamado sensei y hoy en día adoptado. Es una figura que para mí es muy complicada. Gestionar, sobre todo cuando tú gestionas niños, me parece muy jodido gestionar lo que es un alma, por así decirlo, un cuerpo nuevo, traerlo, enseñarle a pelear, por así decirlo. Un alma nueva. Suena muy mal, pero... Suena a Dark Souls. Sí. Pero considero que es muy jodido gestionar los egos de una clase entera y luego ser una persona que tiene que impartir seriedad, tiene que ser asertivo y tiene que impartir, no digo temor, pero sí respeto.
Sí, una disciplina. Es una disciplina, pero a la vez es una persona humana y yo qué sé, que muestra afecto, Cercana cuando tiene que serlo y duro cuando también tiene que serlo. Eso es, yo lo he notado mucho y es algo que, por ejemplo, creo que solamente se sigue manteniendo o se sigue viendo en el boxeo. Sí, el entrenador. Creo que es lo único que, porque en el boxeo está muy relacionado el tema de niños conflictivos Sí. o familias o barrios conflictivos y que sale pues el boxeador de turno pues, que ha superado todo eso gracias a su coach, que ha confiado en él, que ha tenido todo ese tipo de roces, pero en realidad te das cuenta de que también te sucede o sucede en las artes marciales más convencionales. Cuando tú te apuntan, es cierto que no todos tenemos que ser conflictivos, pero sí es cierto que te das cuenta de que hay personas que necesitan en ese momento de aprendizaje y de crecimiento también aprender a tener una disciplina. Totalmente. Ya no solo con su cuerpo, sino con su cabeza, de decir las acciones que tengo, las cosas que hago, aparte de probar en el cole y sacar las mates adelante, pues tengo formar seres humanos modernos. Eso es, tienes que tener, pues eso, respetar la convivencia que tienes, ser una persona que entienda también que el mundo no funciona, pues eso, a golpe de machetazo simplemente. Y también saber cuándo respetar y cuándo no, y cuándo es el momento de correr o cuándo no, también es algo... Eso estoy muy de acuerdo contigo. No solamente creo que las artes marciales son una buena forma de temperar, por así decirlo, temperamentos muy agresivos, sino a gente muy tímida o muy... como los que se llevan totalmente pasivos, que aceptan, tal vez a forjar un poco más ese carácter. En ciertos momentos a saber cuándo tienes que defender lo que es justo, lo que crees que es justo, como dices, cuándo correr, cuándo saber que esto no tiene sentido, pero también a dónde establecer unos límites y a forjar lo que he dicho, un carácter. Eso es. Yo lo comparo a veces y lo pienso como los Boy Scouts, pero me doy cuenta que, por ejemplo, los Boy Scouts tienen un ranking, como toda sociedad a día de hoy, en el que pues llegas por lo que has hecho como hitos. En todas las artes marciales no son hitos como tal, es lo que te has esforzado por hacerlo. Y lo que yo al menos sentía por mi parte cada vez que entraba en una sala con personas que tenían mucho más nivel que yo, o cuando vas subiendo en niveles y te van cambiando de clases, por edad, por todo lo que inviertes, te das cuenta de que tú lo que haces es admirar a la persona de ahí arriba. Es cierto que, bueno, a los séptimos dan, octavos dan, pues ya es como un poco, queda muy lejos, pero de primeras es esta la sensación. Y sí es cierto que a día de hoy, por ejemplo, no practico artes marciales principalmente porque me cuesta encontrar un gimnasio en el que pueda sentir eso, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, has vuelto hace poco. He vuelto hace poco. Cuenta cómo es tu experiencia en ese sentido. ¿Cómo ha sido un poco? ¿La vuelta o te cuento un poquito todo el recorrido? Si quieres un poco el recorrido, pero querría también saber un poco la vuelta. Vale. Ya que estábamos comentando cómo nos sentimos ahora, pues... Mira, voy a empezar por la vuelta. Yo, bueno, primero empecé en judo y ahora estoy volviendo a jiu-jitsu brasileño. Es una disciplina, lo siento si me escucha alguna vez mi maestro, espero que no, pero realmente considero que es un renacer del judo, por no decir que es judo. Vale. Lo único que el malo que ha tenido el judo es el estilo olímpico, que es muy bonito, muy visual y es necesario para los deportistas mayoritariamente para poder seguir viviendo, pero ha coaccionado, por así decirlo, lo que es el judo de verdad. Entonces, para mí volver ha sido un shock total. Primero volver a... Yo cuando estaba acabando, yo era cinturón marrón, nunca llegué a hacer el examen a negro, pero me tocaba hacer el examen a negro. Y yo fue para mí así un shock volver a lo básico, al cinturón blanco. Cinturón blanco, clase de blancos, eso sí, adulto, no como cuando empecé de niño, pero ha sido pues aprender las bases. Considero que es verdad que al recordar las cosas de judo ha sido un remember que no quiero sonar aquí un poquito presuntuoso, pero sí que me considero que estoy un poquito más para el tiempo que llevo más o menos 7, 8, 9 meses. Considero que tengo más nivel que el de un blanco clásico, porque son deportes muy parecidos. Sería algo así como un boxeador que se apunta a kickboxing, por así decirlo. Bueno, ahora podemos comentar con el tema de las veladas del año y todo eso. Ahí se está viendo mucho también que la gente que ha tenido al menos... No peleas en la calle. Los MLRs, por favor, fuera.
no tiene ningún sentido. Sí, Pero totalmente. sí, las personas que han vivido en ese sentido o han tenido experiencias de que le peguen en la cara cuando Sí, estás entrenando, todo ese tipo de cosas, se nota alguien que está preparado a alguien que simplemente se ha dedicado, pues eso, a hacer clases en un gimnasio. sí, lo que se ha puesto muy de moda hoy en día. Eso es que simplemente es lanzar golpes al Sí, aire, hacer un poco de sombra y un poco más. sí, realmente sí, realmente sí. Entonces, bueno, vale, para ti ha sido un poco volver. Es Sí, cierto que también cada uno tenemos artes marciales que nos llaman más que sí, otras. totalmente. Desde aquí decir que cada Sí, uno es libre de hacer lo que quiera y que todas son buenas. sí. Ninguna es mejor o peor. Y Claro, siempre dependiendo de dónde quieras eso enfocar es. y lo que quieras enfocar. Por ejemplo, el Tai Chi creo que se considera un arte marcial. Sí. Pero lo siento por los practicantes de Tai Chi, no piensen que por practicar Tai Chi van a salir airosos de la mayoría de situaciones. Claro, tiene más filosofía. Y Claro. esto es lo que venimos a comentar, que hay una mezcla de cosas y que cada uno O sea, tienes que se saber. sentirá a gusto Sí, en el eso arte es. marcial que quiera practicar. Totalmente. Y que es importante, porque al final lo que hacen, sea lo que sea, es forjar. Esto es como todo también. Tienes que encontrar un gimnasio o un Que sea tu sensei estilo, sí. con el que compatibilices, digamos, esa Claro. sensación que tienes y que realmente te guíe a lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Totalmente, totalmente, tío. Yo, por ejemplo, pues el primero, claro, las primeras clases que tuve fue judo, que entré con 5 o 6 años y estuve hasta los 16, 17, hasta el primero o segundo de bachillerato. Y la verdad es que fue una experiencia, pues, de todo tipo. Porque 10 años en un club te dan, pues eso, cercanía en ciertos momentos, malos momentos, buenos momentos, e incluso luego te dan la lejanía de ciertos actos que ciertas personas cometen con los que no estás de acuerdo. Sí. Entras como un niño, acabas como un hombre, aunque adolescente, joven hombre, Sí, pero y las cosas que en un principio te parecían normal, ahora empiezas a decir, a cuestionar a estas cosas y esas personas que actuaban de esa manera. En mi caso tuve una serie de maestros y el maestro jefe tomó una serie de decisiones a nivel ejecutivo que se cargaron, lo voy a decir así, el club. sí. Creo que has tenido alguna vez algún otro tertuliano que estuvo también conmigo, que le conozco, y si algún día hablamos juntos se lo puede corroborar, pero tomó una serie de decisiones a nivel económico que se cargaron el club y que a mí, por lo que me enteré, dolió un poquito y a mí me dolió personalmente. Y luego sí que guardo un buen recuerdo de todos esos años y de hecho yo intento siempre hacer una cena de todos los del club donde competí. Yo llegué a competir muchas veces de niño en judo. Joder. Llegué a ganar una serie de medallas. Las guardo ahí muy mal guardadas, pero las guardo ahí. Todos tenemos, hay Sí. que decirlo, yo al menos tengo una caja llena de medallas. Yo las tengo ahí también. Y solo tengo, creo, en la estantería expuesta una copa y poco más, porque es para mí lo que más tiene valor. Ya. El resto como poca cosa. Es más, yo sí que llegué a hacer el examen de... En este caso yo hice carte y sí que llegué a hacer el examen de negro y cuando haces el examen te dan un pin. Hostia. Pues estaba de moda por entonces decir Claro. la frase de te doy un pin, Pin. pues Sí, a mí ya sí imagino. sí me dieron un pin de verdad para celebrar que había sacado Hostia. adelante el cinturón. Pero sí, es cierto que es que hay, lo notas, que hay clubs o, bueno, ya no solo, son personas. Yo, por ejemplo, yo lo dejé, o sea, mi recorrido es el mismo. Entré con 5 o 6 años, entré en un club con una modalidad totalmente distinta a la que terminé practicando. En el karate hay dos, está el Shitoryu y el Shotokan. Ninguno es mejor o peor. Simplemente pues son modalidades que han derivado, posiciones más altas, más bajas. Bueno, el que esté enterado pues entenderá un poco. Oh, por cierto, quiero preguntarte, fue una seriaza, Karate Kid, la nueva. Luego, si quieres, hablamos. Ahí, tú Luego sabes de hablamos. karate, hablamos. Ahora vemos. De todas formas, creo que no la he visto, ¿eh? No lo he visto, vale. Entonces, bueno, pues eso. Y entonces yo me cambié. Primero estuve en Shotokan y después me pasé a Shitoryu. Y es cierto que noté la diferencia entre los clubes precisamente porque cuando es un club mucho más chiquitito a un club más grande, te tratan de una forma diferente. Ya. Y sí, también estuve hasta los 17, 18. Bueno, hasta los 18. Nada más entré en la carrera, pues tuve que dejarlo por otros He matado motivos. la carrera. Sí. Y ahora mismo no volvería porque, además de que, bueno, pues las personas cambian, los profesores también se hacen mayores y sufren, pues, de enfermedades o Esos, problemas, sí. ese tipo de cosas. Te acabas dando cuenta de que, bueno, pues que ya el grupo que hay, incluso el que sigues participando, porque sigues estando presente, pues ya no te llena tanto, ¿no? Totalmente. Así a día de hoy, de mi ciudad como tal, hay hay uno que entrenaba conmigo
y que ya era muy bueno, que ha seguido entrenando toda la vida y sigue siendo campeón de España. Entonces, bueno, Yo, esto a lo mejor lo conozco, pero luego me dices fuera de eso cámaras, es. porque puede que lo conozca. Sí, entonces, bueno, pues eso, que en realidad sí es cierto que te alegras por ello, pero que tampoco, Ya, no, tampoco te sientes que para volver. Y es más, me he planteado durante mucho tiempo el tantear otro tipo de artes marciales. entiendo. Yo, de hecho, por ejemplo, no hice el negro por las decisiones que tomó mi entrenador, que se enemistó con la Federación de Judo, Eso es un problema muy muy gordo. gordo. Y también uno de los catalizadores fue que empecé en kickboxing. Que yo, quien no ha sido adolescente, ha visto golpes y ha dicho, Sí. además, kickboxing, boxeo, y dice, ¡buah! Personalmente es un error que cometí, pero dije, el judo es una mariconada. Una decisión, una frase que pensaba mucho cuando tenía 16, 17 años. Y luego, si quieres, hablamos de las artes modernas, de boxeo, Sí. de kickboxing. Y totalmente, tío. Yo estaba como tú, diciendo, quiero volver. Quería volver al judo, pero ya con mi profesor, un entrenador que le había liado tanto que, por lo que luego entendí, se cargó el gimnasio a nivel económico, más decisiones, Ya. incluso algunas decisiones con perjurio, que se dice. Uf, vale. Entonces, sí, ese tipo de cosas. Pues no, sabes que no puedes volver ahí, que tienes que Pues no. otros sitios y puedes seguir practicando Sí, tu modalidad o tu arte marcial, pero es cierto que también hay veces que nace una curiosidad, ¿no? O sea, Sí, totalmente. hemos partido desde un principio, lo que estamos hablando es que lo importante es cómo te forma el carácter. Totalmente. Y al final lo que acabas buscando es que ya no solo haces una práctica que conlleva un deporte y que realmente vives y sientes, como el que baila, Sí. sino que encima quieres ver cómo puedes mejorar y aprender cosas nuevas que en realidad complementen eso que has aprendido siendo tan pequeñito. Sobre todo porque te marca mucho. Yo es algo que digo y recomiendo aquí a todo el mundo, es que practiquen un arte marcial Sí, en de algún acuerdo. momento, aunque sea una semana, Sí, que sí es cierto que es muy raro a lo mejor, o que es muy divertido porque Sí. de vez en cuando la gente se anima simplemente por ver pelis, Sí. pero vas una temporada, aunque sean un par de semanas, y ya está. Siempre Y te vas con esa experiencia. Y entenderás que sí, son a veces ciertos círculos un poco raros Sí. de primeras, pero cuando estás integrado te das cuenta de que Totalmente. te llevas mucho más, que aprendes mucho más y que incluso lo puedes extrapolar a cualquier concepto que tengas en la vida o situación que vivas. Totalmente. Yo eso lo viví luego en la segunda modalidad que hice, que fue, estuve un tiempo en boxing, con un profesor buenísimo que había competido. A lo mejor no había llegado nunca a un alto nivel de competición de kickboxing, pero el tío como profesor me parecía una persona muy inteligente a la hora de gestionar. Era un grupo de adolescentes jóvenes entre 16 y 20 años. Sí. Cómo gestionar las clases de manera que sean serias, pero sigan siendo atractivas para los jóvenes. Y aprendí mucho y ahí me di cuenta de un estilo diferente totalmente, de agarrar como es el judo, agarrar, tirar, someter a impacto. Yo nunca había recibido un puñetazo en la cara hasta que me metí en kickboxing. Y estuve de los 16 en ese club, 16 a 17 y medio, quebró el gimnasio total. No, no solo del club, sino del gimnasio en el que también hacía judo, por cierto. Y luego entré en otro gimnasio aquí donde vivo y en ese gimnasio conocí a un gran profesor también de boxeo cuyo hermano es un campeón mundial y todo. Joder. Español, medio ruso. Eso supongo que puedo decir sus nombres. Sí. No me acuerdo, pero son los hermanos Peter. Peter, es que no sé muy bien, es en ruso. Vale, Peter. Y el tío era muy buen profesor también. Un poquito más serio, pero muy, muy buen profesor. Y ahí estuve hasta los 18, 19, 2 añitos de Eso boxeo. es. Hay profesores que son un poco más rígidos. Sí, extra más. Y hay otros que son un poco pues, rígidos pero cercanos. Eso o sea, es buscar el término intermedio. También, a ver, esto es como todo. Cuando vas al gimnasio, te vas a encontrar también desde Totalmente. al tío más normalito Totalmente. y que está a fuego con lo que quiere hacer, al típico pirao y pinzado, pues Sí, que es lo sí, mismo. sí. Te vas a encontrar lo mismo. Desde los que son cardio y máquinas a los peso muertos, Eso es. sentadillas, 24/7, totalmente. Literalmente. Entonces, bueno, entre los profesores como tal, pues vas a tener de todo. Y también tienes que ir buscando. Si no estás a gusto, Sí. pues cambias. Vale, entonces, si has probado bastante, si has Sí. tenido bastantes Sí, experiencias sí. en ese sentido, precisamente por esta variación, y de todas formas tú has vuelto como tal al judo, sigues... Yo me di cuenta que a mí lo que me gustaba, además, aquí no se me puede ver, pero mi complexión es clásica de judoka, no muy alto, Sí. así recordete que se diría. Entonces, a mí lo que me gusta es esa posición de tirar al suelo y luego el trabajo de suelo es muy interesante. Sí. Entonces, Acaba dando juego. Yo, por ejemplo, con el tema del karate,
además, bueno, en toda esa filosofía que acabas teniendo y que compartes, em, todo lo que viene siendo golpes, defensa personal y demás, te acabas dando cuenta de que es un poco más estático, más estable. Mm, Sí buscas movimiento, pero como quien está en un ring dentro claro. de un campo de boxeo. Es más, yo cuando tuve que hacer cambio de modalidad desde de katas, que eso es hacer, digamos, una serie de posiciones en un orden determinado y lo mejor posible, a combate, que Ah, es el kumite. Y yo noté, por ejemplo, que para mí el combate se me quedaba un poco mal, porque necesitabas mucho cardio, ya, necesitabas tener mucha fuerza, tenías que sí, tener mucha rapidez. em, Altura también sí, afecta bastante, pero bueno, es como una mezcla de todo. Entonces, si no estás dedicado 100%, porque ya, llegan puntos en la vida en los claro, que ya no puedes dedicarle tantísimo tiempo, pues te das cuenta de que mermas. En sí, cambio, con el tema de los katas, sí es cierto que puedes hacer algo más, ¿no? Digamos que puedes sentir todavía que sigues teniendo esa espiritualidad o algo por claro. el estilo, pero también es cierto que es más complicado. A día de hoy tenemos campeones de España, bueno, Incluso y oros olímpicos, ¿no? mundiales y oros olímpicos, tanto en femenino como en masculino, Damián Quintero y Sandra, no sé cómo es la apellida, pero sí, sí, gente muy buena. Y desde aquí también comentar que en Francia, en los Juegos de Francia son o los de Qatar, quiero recordar que lo han retirado. Sí, eso te quería preguntar, tu opinión, esa inclusión casi para Japón y luego sacarlos, Sí, ¿no? o sea, quiero recordar que iban a incluir 4 nuevos juegos, y entonces, pues en Japón escogieron que el karate iba a ser uno de ellos, igual que el Ah, surf y el skate, que me llamó bastante la atención, mm, que introdujesen todos ellos, que me parecen grandes ya. deportes, y en este caso han decidido retirar el karate. No sé por qué. Por cierto, también van a retirar el boxeo. Sí, Lo están, para los siguientes juegos no, pero para los siguientes, creo que son Sydney, me parece, los quieren sí. retirar. Joder, o El sea, por qué, bueno, en el caso del boxeo esté bien, porque hay muchas decisiones controvertidas y se ya, habla de corrupción, sí. pero en el caso del karate yo no lo entiendo, porque realmente si lo sacas, además un deporte Y eso, clásico, y más un deporte que encima está tan estandarizado, digamos, ¿no? totalmente. Que tienes federaciones grandes, Sí, sí, importantes, que al final no hay mucho problema o totalmente. logística a la hora de montar, porque ya está montado. El único problema es que siempre ha estado como fuera del espectro visible. Esto es como Ya, ahora las MMAs. Son muy conocidas, que por cierto me parecen un muy buen espejo para enseñar cosas nuevas y mezclas sí, de sí, sí, sí. estilos, pero claro, esto es como todo. Lo que es un espejo no tiene que ser una cosa a imitar Ya, para después entender que eso son las peleas o que, no, o que no, no, incluso ahí es donde está la rigurosidad, la espiritualidad o incluso totalmente. el entender cómo se hacen las cosas. Porque al final no nos olvidemos de que son dos personas que se están no pegando, sino que están, pues, digamos, fluyendo. Sí, Es cierto que se hacen daño, sí, pero es pero, un deporte al pero es final. un deporte en el que fluyes y en el que en realidad tienes que entender muy bien a la persona y tienes que Totalmente. respetar y tener bastante honor, que es algo Total, que hoy tal en cual. día no se ve tantísimo en ese Incluso en sentido. deportistas de alto nivel no sé, no. Sí, eso es. Eso, pero en casi cualquier modalidad, pero en las artes marciales, boxeo, se ve Hmm. mucho competidor totalmente, bueno, no quiero decir deshonorable, pero sí deshonroso, pero sí que le ves que dices, "Uf, Sí, eso es, que no tu marcan. empatía a lo mejor está mal". Y en cambio, todos los boxeadores, ahora pues lo que hemos comentado con lo de la pelea del año de Sí, Ibai y todo ese tipo de cosas que podemos, si quieres, mencionar un poquillo. sí, incluso si quieres, ¿viste la gala? Yo la vi, Vi la gala como tal. me gusta mucho el boxeo, entonces yo a ver, veo muchas galas y esa la vi y tengo, si quieres ahora te comento mi opinión total. Vale, sí, o sea, bueno, yo te digo que sí la vi, que he seguido el boxeo, no como un aficionado Mm, muy experto, pero sí es cierto que sí, de vez en cuando ves alguna cosilla y es cierto que me parece un deporte muy agresivo porque sí, sí, es un deporte. tienen problemas severos. Es más, ha habido gente que se ha quedado Sí, paralítica por movidas así, sí, sí, sí. pero sí creo que, por ejemplo, con la velada del año y todo este tipo de cosas se ha dado más visibilidad a Eso los sí. deportistas de verdad, a la gente que en Sí, realidad está ganando campeonatos en Europa, en el mundo y sí. demás, pero que no tiene tanta visibilidad porque al final, eh, pues no mola.
Sí. Es mejor dar el espectáculo y ser un McGregor de turno, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que alguien que, pues eso, que tenga honor y que le cueste prepararse y que Sí. falle su preparación o todo lo contrario y gane. Estoy Pues contigo. bueno. ¿Qué opinas en ese sentido? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Venga. A mí la velada me gustó, me pareció muy interesante, la verdad. Los combates, primero si quieres hablamos un poco de lo que es puro boxeo y luego te hablo de Sí. todo lo que hay detrás. Para quien no lo sepa, el tema de la velada del año es Ibai, un streamer. A lo mejor la gran mayoría no lo conocéis, no pasa nada. Ibai es un streamer que se ha vuelto muy famoso, que ha empezado pues, a mover con muchos espectáculos que llevan mucho tiempo sin hacerse en España o, bueno, ha generado nuevos, ¿vale? Por cierto, el Grand Prix que todos conocemos, pues, por ejemplo, está incentivando para que se mueva, ha dado las campanadas, bueno, se está convirtiendo en un personaje público bastante conocido. Y uno de los eventos que organizó hace ya un año, y ahora va a repetirlo otra vez, es una velada de boxeo, ¿vale? En lo que suben a personajes públicos famosos que se supone que nunca han combatido ni hecho nada en particular para, digamos, que se peleen entre ellos y también enseñar, bueno, pues lo que suponen las preparaciones, lo que supone también hacer deporte, incentivar también, bajo mi punto de vista, lo que viene siendo un deporte honorable, también el hecho de y lo importante que es hacer ejercicio físico, además de estar tirado en casa jugando o lo que tú quieras. Entonces, bueno, pues eso, ha organizado ese tipo de eventos. Vale, entonces, ¿qué opinas en ese sentido? ¿Cómo lo viste? A nivel boxeo me gustó mucho, la verdad es que hubo peleas mejores y peores, claro. La mejor para mí fue la de Jagger Virus, donde se vio, Sí, ahí se vio bastante técnica, la se vio verdad. técnica, se vio dos luchas de dos estilos muy diferenciados. Eso es. Y sobre todo se notó los entrenadores. Se notó los entrenadores, sí, Se sí, notó sí, muchísimo. sí. Es más, el Jagger, que es un streamer también, se entrenó en un gimnasio que se ha vuelto bastante famoso en Usera, la verdad. No sabía yo eso. Sí, sí, es un gimnasio que Se notaba que Jagger era duro, que era un tío que había hecho rugby, que había recibido ya impacto Claro, en su eso vida. es lo que comentábamos antes. Las personas que en realidad han recibido un poco de impactos o han tenido un poco de deportes que recibes un poco de contacto, están más acostumbradas a que si le pegas en la cara, aunque no sea muy fuerte, pues lo iban. De aquí decir que los deportes no tienen que No tienen por qué consistir en ser. pegarse Claro, totalmente. como tal. El tai chi es muy bueno y Sí. muy válido, o el yoga en ese sentido sí Sí. se entiende como un arte marcial que no lo vería tanto, lo vería una El yoga mezcla. yo no, yo el yoga no. Yo lo vería más el tai chi. Espiritualidad. El tai chi sí, estoy contigo. Entonces, pero bueno, en este caso pues era full boxeo, contacto y a 3 rounds, creo recordar. Sí, a mí Jagger me pareció bastante, o sea, lo veía muy tosco. Es que era más estético Virus. Mucho más, se movía más. Sí. Tenía mejor juego de pies y mejor movimientos. Y fuerte no lo, o sea, no lo vi. Yo lo que vi es que realmente el posicionamiento a nivel de cadera era mucho mejor. Incluso los pies, cuando ves cómo adelantaba los pies. ¿Los de Virus o los de Jagger? Los de Jagger, para acercarse como tal, sabía hacerlo bien, se abría por el exterior, todo ese tipo de cosas, ese tipo de gestos o detalles que poquito a poco sirven para ir ganando. Eso sí, no vi ni un gran fondo, ni un gran peleador con una fuerza. Lo que están metiendo la gente que se le está yendo con No, Jagger. bueno, esto es como siempre. A la gente le gusta montar solo y ya está. Y sobre la de este año, ¿qué opinas? ¿Cómo lo Pues, ves? por ejemplo, esta vez la he visto mucho más desnivelado todo, a priori por los nombres. Por lo que he visto, primero Jagger se va a pelear con el actor. Sí, no sé quién es, pero sí. Yo no he visto las series en las que ha actuado, sé que sale en la Casa de Papel. Sí, creo recordar. Jaime Lorente o algo así, Llorente me parece que Puede se llama. ser, sí, eso es, Jaime Llorente. Y le saca Jagger una cabeza, 15 kilos de peso, 15 kilos de peso, ya lleva un año entero de experiencia, el otro no tiene experiencia. O sea, si el chico hubiese sido una persona que ya llevaba cierta experiencia, te lo compraría, pero. Sí, pero o sea, que no es lo mismo pelear en pantalla, que sí es cierto que todo ese tipo de trabajos se hacen con especialistas de verdad, pero no es lo mismo eso a recibir un impacto directamente en la cara. Eso es. Entonces, a la larga yo creo que también él ha comentado como que no tenía mucho tiempo de preparación, Pues eso que no es iba un a subir acto- de peso porque iba a estar en... Muy peligroso. Que sí, que yo lo entiendo. En Instagram es muy bonito, se ve muy chulo en las fotos. Estar así emazado todos queremos estarlo, llegaremos a algún momento, pero no es alguien que digas que pueda recibir una pelea contra un tío que encima le saca bastante altura. Y la altura en el boxeo es muy importante. Bastante importante. Eso es. Y eso yo lo veo una temeridad, personalmente. Sí, pero bueno, veremos a ver si hay un poco de espectáculo ahí en medio involucrado o no.
La otra pelea que estoy viendo bastante tensa es la de Momo, que no conocía al Sí, tío ese, argentino. ¿verdad? El argentino, y Carola. Claro. Eh, es cierto que estoy viendo bastante intensidad en los entrenamientos, muy bueno. O sea, por ejemplo, el año pasado veía que Virus entrenaba y subía y decías, bueno, pues venga, va. Se le veía con miedo, todo el mundo Sí, lo decía. tú decías, venga, va, le estás metiendo caña, pero Sí, no veías ese sí, punto de kime o de ki que sí, la gente, que es lo que se comenta en las artes marciales, ¿no? De sí. fuerza, de un poco de tirón Además creo que se quiso para basar hacerlo. mucho en Ali, como que sea Ali, y era como, tío, no eres No, Ali. Ali, no. Ali era una fuerza de la naturaleza, no eres Ali, tío. No, no, y además que ese tipo de cosas Sí, y saber cuál es tu estilo, no puedes copiarlo de alguien, ya, totalmente. simplemente buscar tu estilo y eso lleva muchísimo Sí, tiempo. Entonces, no sé, son cosas como muy particulares. Bueno, y esa es la que estoy viendo un poco más, como que más bombo va a tener. Después, las sí. chicas que se pelean, pues, bueno, vale, que se diviertan. Yo es que no las conozco a ninguna de las dos como, vamos, como nada, no tengo ni idea. Claro, esa es la cosa, que yo tampoco las conozco. O sea, no lo menciono porque sean chicas, lo Sí, menciono porque se nota un poco que está hecho más por el espectáculo que porque sí, sí, realmente sean chicas peleándose. Es más, sí. dentro de las MMAs, lo que viene siendo combate de chicas me parece una locura. Creo que Sí, hay sí, cada día que digo yo, o sea, sí. Hay ojalá muchas muy conocerlas porque duras, dices, esa chica brutal, son más bestias incluso que muy los fuertes. tíos. Además es que se nota mucha diferencia entre cómo pelea una mujer que un hombre. Sí, Las mujeres son, para mí, más estéticas. Los hombres son más rudos, apelan más al wrestling cierto. puro. Las mujeres suelen ser un poco más marciales, que se dice a la hora de pelear. Sí, sí, y además suelen tener incluso más garra muchas Sí, veces, sí. se les Amanda nota. Nunes, por ejemplo, es una tía Eso durísima. es, entonces, sí, eso sí mola, pero bueno, en el combate este de las dos chicas que van a pelear Sí. pues tampoco veo mucho. Yo tampoco. Lo único positivo es que sí que son de la misma altura, más o menos, creo, a lo mejor 3 o 4 centímetros y el Sí, mismo peso. sí, Que eso, bueno, pero por lo demás, un poco más, la verdad. sí. No sé, veremos a ver cómo evoluciona y al final en lo que acaba quedando, porque en realidad sí es cierto que es una buena forma de tener como visibilidad del Sí, deporte, porque sea boxeo, sí. pero podría ser cualquier otro deporte y es cierto Y que además, viene bien. te voy a decir una cosa, tío. España tiene un gran déficit no digo deportistas, sino de afición al deporte. En España es fútbol, Sí, fútbol y luego, por tercera, de fútbol, fútbol y si eso, algo de básquet, tenis y motor. sí, es cierto. Y, por ejemplo, no mucha gente lo sabe, pero ayer un boxeador español, Sergio García, tuvo una eliminatoria mundial. Nadie ha hablado nada de él. Hace Hmm. poco Kiko Martínez, que es otro boxeador, ya es campeón mundial, perdió y nadie ha hablado nada de él. Y en MMA igual, los españoles, bueno, en judo y en karate, cuando son olímpicos se habla, pero de fuera de las olimpiadas, Pero se habla justo cuando ganan claro, y se menciona incluso cuando son posibilidades de brevemente. medalla. Eso es. Entonces dices, vale, que yo lo entiendo, que a lo mejor no es el deporte que prima, pero Sí, te das cuenta que no solo es en las artes marciales, también sucede en más deportes. sí, 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 sí. El balonmano muchas veces está también opacado. O sea, Sí, es cierto que a lo mejor, pues, si España ha pasado a claro, cuartos, pues sí, se menciona. Pero tanto el femenino como el masculino, como, da igual, todo este tipo de cosas como que se quedan ahí totalmente. muy atrás. Y es cierto que tampoco se puede enseñar todo, Ya, pero a veces sí ya. se pueden hacer ciertas menciones, es importante. Totalmente, totalmente. Y mira que a mí me gusta el fútbol y entiendo que el fútbol es el deporte rey, pero una cosa es estar hablando de fútbol y otra cosa es que te pones las noticias y se habla más de si Cristiano Ronaldo tira el móvil a un niño que si ha pasado un evento deportivo de verdad. Sí, bueno, por eso. Sí. Yo con la opinión del tema de ver noticias, Ya, estoy. últimamente estoy bastante en contra, porque opino que nos dan a ver lo que Lo que realmente interesa, sí. interesa para ellos, no lo que realmente interesa para ti. Y si a ti te interesa, pues te lo buscas. Y es cierto que es un poco más coñazo, pero bueno, al final es la única forma de aprender y de buscar cosas nuevas. Vale, bien. Entonces, eso con el tema de la pelea de la velada del año. Sí. Y, y volviendo un poco al tema de las MMAs y demás, ¿qué opinas con esos personajes que surgen ahora, que en realidad se muestran que vienen de distintas artes marciales, que han hecho mezclas, etcétera? Mm. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿te parece bien? A ver, yo creo que el espíritu, no así como el nacimiento de las MMA, que yo creo que es un error, aunque es muy visual, era ver qué arte marcial o deporte era más eficaz. Sí, eso sí. Y yo creo primero, bueno, todo es lo típico de mucha de película de acción, que se dice no es el estilo, sino el luchador. Eso es lo primero. Y segundo, creo que a cambio se ha perdido que las MMA se han estandarizado.
Casi todo el mundo hace algo muy parecido. Sí, es cierto. A ver, es normal también, Claro. porque al final es a lo que tiende una industria Sí. que mueve millones. Sí. Pero sí, es cierto que también se nota un poco fría a veces, ¿no? Sí, Digamos. ha perdido ese punto de, wow, cuando yo era niño lo veía como un chico de karate se pelea con un chico de Muay Thai y veías ahí un poco ese choque de estilos. Ahora Sí. hay como 3 o 4 patrones de luchador y no se sale de ahí. Que sí se sale, pero realmente es como 5 o 6 estilos y la gente se mueve ahí. Entonces, como deporte me gusta mucho, pero sí que creo que, mira, voy a decir así, nunca llegará al punto mágico que tiene el boxeo, al menos en Estados Unidos. Sí. Porque no, Puede ser. le falta eso que siempre se ha hablado del boxeo, de la nobleza, del espíritu de recuperación. Es cierto que es un deporte como que está muy vinculado también a las ruedas de prensa. O sea, Sí. el trash talk que dicen Sí, los, que a mí no me los gusta, americanos. pero Es cierto que es hablar mal, básicamente. Es cierto que a veces el boxeo se hacía, pero Sí. muy levemente. Sí, no ha llegado al nivel. En el nivel que estamos ahora, me parece que no sé, que es incluso ridículo, porque llegas Sí. a puntos en los que, chico, ¿qué necesidad tienes de estar Totalmente. hablando mal a la persona que tienes delante, metiéndote con su mujer, con Sí. su hija, con quien quieras? Sí. O sea, no, chico, vienes aquí, es un deporte, te ganas la vida con esto, perfecto, pero no creo que sea necesario Totalmente. que estés todo el rato mencionando eso. También te quiero mencionar sobre el tema de, pues, bueno, no sé, es el kickboxing como tal, bueno, un poco sin protecciones, el kickboxing que existe en el sudeste asiático, que es un deporte que en realidad mueve muchísimo dinero. Y Por cierto, viene del karate, no sé si lo sabías. sí, o sea, esto es como todo. Sí, una evolución, entre comillas, evolución del karate más. Sí, no sé ahora mismo, estaría guay, lo siento, no me he preparado los deberes, pero estaría guay ver la evolución. Pero sí, en general, la gran parte de las artes marciales siempre acaban siendo o partiendo del karate, judo, taekwondo o jiu-jitsu, creo, una cosa así, Sí. que como que mezclaban todas ellas y se juntaron varios senseis Sí. de distintas ciudades. En este caso, pues venían a lo mejor de China, otros venían a lo mejor de Japón y otros venían de Taiwán. Y entonces, más o menos, juntaron, se fueron conociendo y más o menos de ahí surgieron estilos de lucha. De ahí que, por ejemplo, el conocido, ¿cómo era? Ay, sí que Chuck Norris. Chuck Norris tiene su propio estilo de karate, Sí, por sí, ejemplo, es verdad. y creó su propia escuela. Entonces, aquí cada uno montaba su estilo Claro. más o menos y si se hacía famoso, pues tiraba hacia adelante. Sí, ¿no? totalmente. Vale, entonces el tema del kickboxing sigue pegando muy fuerte, pues eso, el boxeo tailandés, eso Sí, que conocido sí. y demás. ¿Qué opinas de ese tipo de boxeo? Que encima se han puesto de moda con los rusos ahora pegándose a puño descubierto, que me parece, para mí, una salvajada O del back brutal. knuckle, ¿no? Que es cuando ya van boxeo sin guantes. Sí, han hecho, bueno, hacen de todo. Una salvajada, sí. Hacen cualquier cosa, la verdad. ¿Qué opinas en ese sentido? ¿Crees que...? A ver, por ejemplo, en el caso del boxeo tailandés, no sé si has visto alguna, hay un par de películas y, bueno, cuentan un poco cómo es la historia. Es una salvajada, porque cogen niños, son países pobres, cogen niños que necesitan un hogar y les prometen un hogar a cambio de victorias. Entonces lo que entrenan es gente que a los 30 años muchos están muy cascados, por no decir que están muy mal. Y luego incluso la vida en esos países, si no ganas, fuera del gimnasio, búscate la vida. Y son niños sin hogar. Como deporte es muy bonito de ver. Un buen luchador de Muay Thai es muy bonito, muy estético, cómo usa las rodillas, cómo usa los codos. Como cuando ves cómo combates y como estilo es muy eficaz, porque son gente muy dura, que está acostumbrada a recibir impactos muy fuertes y muy ágil a la vez. Sí. Pero luego lo que hay en industria detrás es horrible, tío. Sí, ese es el problema. Que esto es como todo. En el momento en el que el dinero entra a formar parte de ello y no está controlado, pues pasa lo que pasa. Esto es como los monjes Shaolins, ¿no? Que si hacen peleas o no, pues claro, ahí está la gracia, que no se hace. Claro. Porque dentro de su propia filosofía está pensado para no ganar rédito económicamente por los países en los que viven, que hay mucha corrupción, se mueven muchas industrias así, se cogen a niños de la calle y se les pone bajo condiciones que son lamentables y al final es una vida de sufrimiento en realidad. Había un caso de no me acuerdo del nombre, pero es Agubuche, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es uno de los luchadores de Muay Thai más conocidos. Y el chico era un chico muy pobre, se crió, ganó muchísimo dinero con las peleas
Y luego le dijeron, ¿por qué no te retiras? Y dijeron, si eres millonario. Dijo, ¿cómo que millonario? Y miraba su contrato, el 99% de lo que ganaba se lo llevaba su representante. Y claro, el tío te decía, yo es que no soy rico, yo tengo que luchar cada día para que me den de comer en el club. Y el tío ya era uno de los mejores luchadores de Muay Thai de la historia. Sí. O sea, son situaciones peculiares. Y es Sí. cierto que cuando vas a esos países te lo venden como una atracción turística, pero Ya, dices, eso es. cuando sabes en realidad la industria que hay por detrás, Sí. te echas un poco para atrás. Vale, y volviendo un poco a ese tema de la lucha sin guantes, sin todos esos espectáculos que están montando ahora los rusos, ¿qué opinas también de ese tipo de luchas? Yo creo que primero que hay un problema de base, que es que a la gente le gusta la sangre al punto de que la gente es sádica. Sí. Eso para mí es un problema, ¿no? No es que le guste el deporte, le gusta el sadismo. Sí. Un club de la lucha bestia. Sí, sí, sí. Y la cosa está en que a todos nos parece muy bonito visto desde fuera hasta que entendemos realmente lo que implica una pelea. Sí. Sea acordada y pactada en un ring o sea en la calle. En la calle, sí. No tiene ninguna gracia. Y la gracia de las artes marciales cuando nacieron, primero nacieron como una filosofía precisamente para instruir a la gente y que no llegasen a esos puntos. Cuando ahora se desvirtúan y se usan con las formas en las que se usan, o incluso te encuentras en la calle, yo qué sé, el típico puertas de turno, cualquier matado que se dedica a hacer, yo qué sé, acabas viendo que en realidad ahí es donde pierde la esencia. Lo importante no está en cuántas leches puedas meter o cómo puedas desfigurar al oponente que tienes delante. No, la gracia está en saber si estar o no estar ahí en medio, si te tienes que defender e irte y ya está. Es más, es la primera lección que al menos a mí me enseñaron cuando entré a un club para enseñarme nada y menos. Fue directamente decirme, esto es mejor correr antes de tener una pelea. Y si no puedes correr, al menos escabullirte de alguna forma con las 4 cosas que te enseñamos para que te vayas. Para mí ese es uno de los pilares que hace la diferencia entre un arte marcial y un deporte de contacto. Eso es, el espectáculo, como siempre. Vale, y voy a meterte un poco en salseo y vamos a dejar este aspecto más o menos. Vale. Y volvemos pues a cosas más normalitas. ¿Qué opinas de la defensa personal que se vende muchas veces tanto para hombres como para mujeres, pero sobre todo en cursillos de vienes una hora o vienes, yo qué sé, un par de semanas así brevemente y aprendes defensa personal rápido para defenderte? Es más, vídeos de TikTok que se ven a diario. Voy a serte muy claro. Para mí la clave es la honradez. Si tú dices, yo te voy a enseñar una serie de cosas que a lo mejor en algún momento en específico te pueden servir, pero no pienses que vas a ser un arma letal, y ni siquiera piensas que por saber esto vas a salir airoso de casi muchas situaciones, bien. Les enseñas cosas básicas que pueden ser muy útiles y que pueden llegar a estar bien. Si tú a una persona le dices, sígueme o ven a mis clases, no hago sparring, que no ves como es un golpe de verdad, sino simplemente todo muy pactado, muy acordado, y vas a ser, vamos, en la calle nadie te va a toser, no vas a tener nunca un problema real, mal. Porque primero de todo, yo os he visto mucho de como una persona mueve un brazo, justo agarrado aquí, y luego la calle, la primera gente es muy traicionera. Golpea rápido, sin avisar, cuando todo está muy calmado. No sé si yo lo he visto muchas veces, y yo casi nunca he tenido peleas, pero ves, solamente saliendo de noche, como la gente de repente está calmado, ¡pah!, le mete un bofetón. Sí. Nada es como lo pactas, nada es como lo entrenas. En la calle es otra liga donde la gente es muy agresiva, es traicionera, un mal golpe que a lo mejor en un ring no pasa nada te puede dejar tonto. Y son cosas muy serias y muy Claro. severas, porque Entonces- parece que no, pero a lo tonto simplemente te caes o caes mal Y te quedas y adiós. Es así de fácil. totalmente. Entonces, muchas veces es cierto que es aprender a saber qué consecuencias puede tener para poder pararlo. Totalmente. Porque si no, es que Entonces, la gente se vuelve loca y hay gente que pierde la razón, la cabeza y se les va. Por eso creo que es muy peligroso vender medias verdades o directamente mentiras. Sí. Que la gente sepa que lo que va a hacer es mejor que no hacer nada, que no saber nada, pero que no por ello eres Bruce Lee, ni mucho menos. Justo, eso es. Entonces, que al final acabas viendo que Claro. hay situaciones en las que dices, chico, o sea, no. Y luego hay algunas que son irreales. O sea, a mí, yo, un consejo, si te sacan un cuchillo y lo único que quieren es robarte y darte la cartera, dásela. Si te sacan una pistola, reza porque el tío no quiere hacer nada. No pienses que por saber nada realmente, o incluso puedes ser airoso, pero las posibilidades de que tu vida acabe Son muchas. son muchas y es mucho mejor perder dinero que perder
la vida. Entiendo que si van a hacer daño a tu familia o a alguien que quieres o a ti mismo, a partir de ahí usa lo que puedas. E incluso yo voy a darte un consejo, luego te preocuparás de la legalidad, pero primero sálvate. O si están intentando violarte, sálvate. Pero lo que no pienses es, esto lo he entrenado, me vienen con un cuchillo, le agarro, le tiro, porque Sí, no. la vida luego... Es cierto que cuando practicas cosas durante muchos años, y eso es lo Sí. importante, por eso quería hacer la mención de un cursillo de Claro, sí. un par de meses, no, eso no sirve de nada. Y más si es todo bien enseñado. Lo que sí es cierto es que con la experiencia de muchos años te acabas acostumbrando a, igual que cuando vas a una discoteca y hablas con el portero de turno y te dice, Sí. yo huelo a la gente, yo tengo como una sensación, pues lo mismo, te pasa lo mismo al final. Es Sí. lo que cuanto menos lo practicas, pues lo vas perdiendo, pero siempre te quedan ese tipo de Sí. reflejos, ese tipo de acciones que sí es cierto que en un momento determinado, por cuestiones de la vida, te puede ayudar y te Y puede eso es. salvar. Pero no fuerces para estar en esa situación porque Totalmente. no siempre va a funcionar. Incluso sabiendo cuáles son los riesgos, por eso te digo, si te van a atracar, Hmm. da el dinero. Yo no voy a... O sea, si te sacan un cuchillo, aunque el tío no tenga ni idea y seguramente le ganes, ya solo por ese porcentaje de que te pille, aunque solo sea un poquillo, ya te joda un poco... Sí, está claro. Claro. Sí, Pero si ves que lo que el tío quiere es, por ejemplo, eres una chica y crees que el tío lo que quiere es violarte, ahí es mejor estar prevenido que simplemente ir pensando que la vida y que el mundo es un lugar amable. Ya, pero sobre todo también en esos momentos es tampoco acabar en shock. Por eso Claro, cuando por eso estás en ese explicar, tipo de sí. cosas, que esto es muy fácil de mencionar, pero a todos nos cuesta. O sea, Sí. yo a día de hoy, cuando he tenido problemas o situaciones un poco tensas, es cierto que sabes salir airoso, te alteras igual, Sí. pero te pones igual de nervioso que cualquier persona. La única cosa es que no te quedas congelado Sí. o no te lanzas sin ton ni son. No, piensas las cosas un poco y al menos te da lo suficiente como para recular y poder salir del tema bien. Eso es lo importante y esas son las situaciones que realmente para mí son importantes. También, por ejemplo, lo he visto, y esto es un poco duro, no sé, seguramente a la gente no le parezca bien, pero eso lo he visto con el tema de la defensa personal que se enseña incluso a los cuerpos de seguridad del Estado. Ahora te cuento, sí. Es un poco telita. Sí. Hay veces que sí, que está bien, pero está claro que están hechas para te agarro de esta forma, sé un par de formas y ya está. Y está claro que sí, la gran mayoría de las personas pues te sirve. Y sobre todo cuando vas acompañado de otros 5 tíos o de 2. Pero normalmente, sin más, no vale. Y es más, también conozco a muchas personas que formando parte de esos cuerpos y habiendo recibido esa formación, la emplea malamente, ¿no? Es Eso como es lo primero. todo el mundo tiene que ser Hay una escala de consciente. grises en la vida. Eso es, y hay que ser consciente de Justo eso. lo que has dicho, en mi club de Jiu-Jitsu hay muchos policías nacionales, locales. Guardias civiles no he visto porque es verdad que es Madrid Centro y es más difícil porque son más en las periferias. Eso es. Pero lo que me han contado es que ellos han salido de Ávila, que es donde dan la formación, y les han enseñado 3 cositas que luego, a la hora de la verdad, pues sí son eficaces, pero no del todo. Entonces ellos van muchos a Jiu-Jitsu a reforzar esas cosas y incluso a aprender más. Sobre todo porque les enseñan con la extensible, con la pistola, que si te cojo y te retuerzo por aquí y demás. Entonces dices, yo incluso he estado practicando o practiqué durante un tiempo con algún compañero así y decías, vale, ok, me tienes pillado, pero porque en realidad me estoy dejando desde el minuto 1. Si el minuto 1, en vez de la gente se revuelve, dejarme, me estoy revolviendo. Más que eso es otra cosa. La gente en la calle, muchos van puestos de ciertas drogas que les hacen perder la razón y donde una persona normal, eso es el dolor, donde una persona normal para, esa gente sigue. Eso es. Y entonces es importante conocer los puntos de dolor, sí, pero es que hay veces que la gran mayoría de personas no te funciona. Eso es verdad. Bueno, vale, pues sí, un poquito mencionando eso. Y ahora ya para ir rebajando, ir dejando ya el tema y pues más o menos ir cerrando. Venga, mencionamos un poco el tema de las películas. Perfecto, yo siempre me ha apasionado. Y también el tema de que en realidad dentro de las películas existen personajes que sí son reales, que han generado incluso su propia escuela, como hemos comentado el tema de Chuck Norris y Bruce Lee. Pero también hay otros que, pues bueno, que son un poco más ficticios. Y eso sí, cada uno también tiene sus egos. Esto es como Van Damme, que tiene un ego muy alto y es un crack en lo suyo, pero... ¿Sabes quién dicen que es el peor? Se me ha olvidado su nombre, tío, pero este que hace Aikido...
Sí, Steven Seagal. Steven Seagal Dicen que es el peor, el más capullo de todos. tuvo, además se conoce que tuvo como un enfrentamiento con Bruce Lee, o creo recordar, no era O Bruce sea, Lee, Van Damme, era, ¿no? no, era Van Damme, perdón, bien, cierto, Van Damme, se me ha ido la pinza, Bruce Lee ya estaba muerto, con Van Damme, y Van Damme le dijo que se pegaban sin problema Ya, ves que en Van su Damme casa, quizás. porque que Seagal iba diciendo por una fiesta que habían montado en Los Ángeles que él era mejor, que podía con él, bla, 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 bla. Sí. Y cuando se enteró de que estaban mencionando eso en la fiesta, dijo, bueno, pues nos salimos al jardín y nos peleamos. Pero bueno, son Sí. historias que quedan ahí, que a saber si son reales o no, pero que sí, que se acaba viendo que Sí. quién tiene honor y quién entiende un poquillo, que sí, que puedes hacer películas y al final es entretenimiento. Que quién hace las cosas con un poco de Sí. sentido y de enseñar y quién es simplemente, pues... ¿Qué podemos decir? Niñato, tío. ¿Quién es un Sí, niñato? eso es. Y está claro que en Hollywood todo se... Ya. Por ejemplo, Bruce adereza, Lee ¿eh? era un cocainómano. No sé si lo sabías, pero se ha mostrado que el tío estaba muy adicto a la cocaína. Muy, muy adicto a la cocaína. Bueno, son cosas del Claro. momento. Pero, por ejemplo, todo el estilo de Bruce Lee es cierto que Es una filosofía, sí, muy- tenía una filosofía muy particular que era muy Muy llamativa, pero también es cierto que muchas de las cosas que salen de sus películas Ya, no son. Sí, son cosas que están muy edulcoradas. totalmente. Y es cierto que también conocemos que ha habido escenas que han repetido 50 Claro, veces claro. hasta que salga bien y otras muchas que dices, bueno, esto está pactado y montado. Totalmente. Otro que, por ejemplo, ha hecho mucho por ese tipo de cine ha sido Jackie Chan. A mí me encanta Jackie Chan. Pero sí, como ¿Eres fan de él? soy fan de. O sea, como cuando ves una escena hoy en día, por ejemplo, de Marvel, todos son cortes en las peleas. Cierto. Ves un puño y de repente lo ves ese otro. Pero sin embargo, ves una coreografía de Jackie Chan y todo es fluido. Lo que pasa es que no pienses. O sea, seguramente un luchador de MMA en su mismo peso se coge a Jackie Chan joven y seguramente peleando en la calle puede que le gane, bastante seguro. Pero era un tío súper atlético, muy flexible. Y sus películas a mí, a lo mejor a nivel guión son lo que son, pero el tío. O sea, lo importante es eso, que entendamos que esto es entretenimiento, Eso ¿no? es. Que al final es mostrar otro tipo de cosas y Totalmente. estas más. Sí. Entonces, sí, yo opino igual, que Jackie Chan, por ejemplo, es que ha sido un tío que se ha roto piernas. Sí, además no usa dobles, eso. Eso es, no usa dobles, igual que quien no hace Misión Imposible. Soy malísimo con los nombres. Tom Cruise. Tom Cruise, eso es. Tom Cruise igual. Hay muchas escenas que se hace que no ha usado Sí. dobles. Entonces, en el tema de Jackie Chan se nota la fluidez Sí. en que todo es un mismo corte y que al final, en realidad, es el tío repitiendo una y otra vez. Es más, al final de las películas les gusta muchísimo Ya, ponerte las escenas B Sí. que no han salido bien y el tío metiéndose guarrazos ahí constantemente. Y dices, joder. Hay que cierto tener valor. Hay que tener Sí. valor para hacer muchas cosas que hacer. Para hacer eso, así como si nada, es un especialista más Sí. al final. Entonces, Aunque tengo claro que Bruce Lee era mejor artista marcial que Jackie Chan. Creo Sí. yo. Pero creo que Jackie Chan ha sido te da un aire, un carisma y un aire mucho más tranquilo de persona que te da más entrañable. es un entretenimiento, entonces Sí. al final lo que acabas viendo de un sitio a otro, pues unas son películas de Sí. nicho y que ve los cuatro pirados que somos que nos gusta Sí. el rollo y el resto son cosas que a lo mejor el gran público pues alguna vez ha visto, ¿no? Claro. Entonces ese tipo de cosas pues sí se nota. Pero sí, al final es abogar Sí. por mejorar lo que viene siendo la imagen de las artes marciales y de lo que hay por Sí, detrás. sí. Por ejemplo, las películas de Ip Man, Ah, muy buenas, sí. me parecen las primeras. Yo he visto la 1 solo. Bueno, y la 2. No, la 1 y la 2 he visto, sí. Puede ser. El resto creo que hay hasta 5. Sí, ahí Que ya. ya ahí es como, por favor, no más. Pero bueno, entiendo que es el cine recursivo Sí. barato, como quien se ve la película de terror barata, pues lo mismo. Fast and Furious 8. Eso es. Entonces, yo ahí sí que he visto, al menos en las primeras, esa filosofía que sí se trata de transmitir, de enseñar, de todo ese tipo de cosas. Incluso hay gente que ha aprendido qué es el estilo del borracho Sí. gracias a Jackie Chan. Jackie Chan. Sí, sí, Porque sí. suena un poco a coña, pero en realidad es un estilo que es real. ¿Que lo haga en la película o no? Bueno, pues no. Pero sí es cierto que al final lleva al gran público que ese tipo de cosas se conozcan y es algo que es importante porque al final hay mucha cultura ahí en medio. ¿Cuántos hemos entrado en un arte marcial por una película? Yo no Yo- especialmente, pero sí yo no es cierto porque que mi padre me metió, me pero luego- incentivaba Sí. a decir, es llamativo, guay, me parece guay. Y es cierto que no es lo mismo, pero sí es cierto que dices, bueno, pues esto a lo mejor a alguien le puede servir como incentivo para entender un poco la filosofía, lo que hay detrás, que eso al final es lo importante, ¿no? El tema de
si haces una coreografía mejor o peor y demás, o ganas más torneos o menos, que también es lo que ves en muchos clubs cuando entras, que la gente solo piensa en ganar, Sí, cuántas sí, competiciones has ganado y si no eres bueno, pues te recluyo y al final tienes que andar cambiando de totalmente. entrenador. Vale, bueno, entonces en el cine tú crees que sí existe una buena representación y hay alguna persona o alguna película que se nos olvide que quieras mencionar o que quieras Mira, recomendar en este aspecto. de recomendarte voy a recomendar unas cuantas, pero sí que creo que es una buena representación, pero sabiendo lo que es. No pienses, por ejemplo, una serie que voy a hablar ahora, Cobra Kai. Sí, Se ha puesto muy de moda Cobra Kai, son las clásicas de Karate Kid de toda la vida. Ahora llevado desde el punto. No sé si has visto Karate Kid 1, sí, la clásica. sí. Pues ahora la historia es desde el malo, el chico que perdía, el chico que era el bully, pero. Sí. Y el tío, pues lo que ahora lleva su vida y desde esa derrota le marcó. Hmm. Y ves un poco cómo son los combates. Bueno, centrándome en lo que son los combates. No, yo no he estado nunca en en una competición de karate, pero no, la gente no hace un backflip y mientras No. cae mete una patada con el talón y justo se apoya. No, Es más, todas las películas de Karate Kid, desde aquí lo digo, lo siento, lamentablemente no son así. Y claro. existen muchas modalidades que incluso no he practicado de karate, porque existen modalidades con armas verdaderas, o sea, con espadas, con lanzas y, o sea, unas movidas que yo he dicho, no sé quién es el fumado que se mete ahí en medio, Claro. pero yo no. Y sí, no, esto es cine, al fin y al cabo. Pero bueno, es cierto que a todo el mundo le marcó el tema de Miyagi-san Sí. diciendo dar cera, pulir Que cera. recomendándote, ¿no has visto antes Cobra Kai la serie? No he visto la serie. Pues te va a gustar mucho, a mí me gusta mucho porque se ve el mundo, una escala de grises. No es este es bueno, este es malo. Lo ves desde la perspectiva del malo de las originales y ves que en el pobre, ¿por qué actuaba así? Porque tenía un entrenador, no tenía padre, no quiero hacer mucho spoiler, pero no tenía padre y fue entrenador sub-sensei. Y pues el sensei era una persona ex-militar forjada en unos valores que para mí son erróneos a nivel marcial. Eso es. No es el bueno, y el bueno, el aprendiz del alumno, Daniel San, creo que se llamaba Sí. el tío. Es bueno, pero también ves sus momentos oscuros. Claro, todo el mundo tiene sus, Claro. sus momentos. Entonces, vale, me parece guay. Sí. Un poco de filosofía Sí, ahí sí, sí, sí. de lo que viene siendo también los combates y lo que Y vienen siendo eso es. los entrenadores. Incluso ves una evolución en los personajes. Mm. El tío, el protagonista, no es igual al principio que ahora mismo como está la serie. Bueno, bien. Pues nada, me Entonces, la apunto como, sí. A mí me gusta mucho. como recomendación. Está en Netflix. Está en ¿no? Netflix. De Vale. hecho, a mí ahora mismo me parece, de las series que están en emisión, me parece de las mejores. Es verdad que tiene que ir un poco el rollito adolescente. A mí no me da demasiado, pero rollos, ¿cómo se llama esta serie de los chicos que se encontraban un alien, que se hizo muy famosa? Necesito más pizzas. No sé qué, era un misterio, unos chicos como adolescentes, jóvenes. Bueno, pues es ese rollo, como los Goonies, ese rollo. Ah, vale. Pero no me acuerdo ahora mismo de la serie que te digo. Vale, Stranger Things. Stranger Things, justo te hablaba de esa. Pues es del rollo, tiene que ir ese rollo de que las han puesto muy de moda de ver series y tiene esos dramas adolescentes que a lo mejor a mí, en mi caso, me aburren un poco. Pero luego ese punto de cómo nadie es malo por naturaleza o es intrínsecamente malo y ni nadie es intrínsecamente bueno, eso a mí me gusta mucho. Sí, bueno, pues me parece guay. Me miraré a ver de verla como tal y Sí, yo creo que te va a gustar. iremos viendo. Y bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí. Es cierto que hemos abarcado mucho en el tema de lo que viene siendo las artes marciales y la filosofía que hay un poquito detrás. Es cierto que una horita no está nada mal hablar Se de ha pasado esto. rápido, ¿eh? Sí. También te digo que, bueno, que entiendo que no a todo el mundo le pueda interesar tanto, pero sí es cierto que esperamos como que haya incentivado o animado a que conozcáis un poquito más de eso que existe por detrás Sí, del mundo. del mundillo y que, bueno, pues que si consumís MMA, pues lo veáis con otros ojos y sigáis disfrutando de ello, que si veis películas en este sentido orientadas, pues también, y que si os queréis pues, animar a hacer este tipo de deportes, pues también es bien recibido. No solo nos dedicamos a... ¿Puedo hacer un poco de spam de mi gimnasio, por cierto? Ahora, pues, un segundo. Vale. No solo es ir al gimnasio, no solo es salir a correr, no es solo, yo que sé, hacer halterofilia o yo que sé, o correr en la pista de atletismo como tal, cualquier cosa, jugar al tenis o al pádel. Es también pues entender un poco qué hay detrás de los deportes, qué filosofía te puede transmitir y a lo mejor hacer una mezcla de ellos te sirve para otros. Yo tengo que reconocer que a mí haber estado en otro tipo de deportes, en ese sentido de artes marciales, me ha servido para que a día de hoy tenga una disciplina incluso con los deportes que hago, que ya no sigo haciendo como tal artes marciales, pero siga teniendo más o menos al menos un horario estructurado, que siga tratando de
de esforzarme por cada día entrenar, por hacer un poquito las cosas mejor y que incluso también cuando estás estudiando, pues que seas un poco disciplinado, que entiendas las situaciones, que tengas más puntos de vista, que aprendas que de los problemas surgen más puntos de vista y eso a lo tonto lo entiendes cuando estás en mitad de una pelea y tienes que entender quién coño tienes delante y también cuando te tienes a ti mismo y dices, ¿qué narices tengo que enfrentarme en un examen, en problemas de la vida en general? Entonces, bueno, me alegro, bien. Venga, Vale. tienes momento para hacer spam y, como siempre, la recomendación de una cosa que recomendarías, que si es este caso de artes marciales o no, ¿qué recomendarías? Vale, pues mira, en cuanto a spam un poquito de mi gimnasio, solo recomendaros que si algún día queréis hacer jiu-jitsu brasileño, estáis invitados a probar en mi gimnasio, que es el BJJ Academy en Madrid, impartido por Siri Batista, el pro sensei, que personalmente es el mejor sensei que he tenido. Ahora lo digo ya abiertamente, todos los senseis que he tenido es el que mejor lleva todos los temas que te quería decir como mejor sensei. Y nada, que sois bienvenidos ahí cuando queráis. Perfecto. Y a nivel recomendación, aparte de comentaros mira, puedo recomendarte una película y una canción, un grupo o un... Sí, mira, una perfecto. película que además... Vas a volver más veces, vale, así que perfecto. tranquilo, pero sí, dale. Película Sin miedo, ¿vale? Vale. Fearless en inglés, Sí. que es de Jet Li, ¿sabes? Jet Li... El otro que es como Jackie Chan... Sí, es que me suena bastante la película. Mercenarios, ¿lo has visto? El chino Sí, de... Pues, vale, sí. que a mí es la que justo mejor me gusta, me trata la filosofía marcial. Vale. Es sobre todo por el tema, las coreografías y todo, pero sobre todo por el tema de filosofía marcial. Ok, Fearless. Y a nivel musical, un grupo que me gusta mucho, Elliott Smith. No sé si alguien lo conoce. No. Es ¿Qué género es? difícil, pero es rollo... ¿Simon Garfunkel lo controlas? No. Seguro que la de Sons of Silence. Pues sí. O la que Mrs. Robinson. Ah, sí, vale, sí, sí. Pues ese rollo, pero un poquito más moderno y más... Ok. Más íntimo, pero ese rollo. Ok. Vale. Entonces has dicho que se llama ¿cómo? Elliot con 2 T's al final, Smith. Elliott Smith. Sí. Vale, pues nos quedamos con... A lo mejor has visto El Indomable Will Hunting. Sí. Pues es el de la banda sonora de Will Vale, Hunting. ok. Vale. Full de recomendaciones. Sí. Entonces, nos quedamos con Fearless Eso es. y con Elliott Smith Eso es. como grupo de música. Eso es. Perfecto. Pues nada, esperamos que hayáis pasado un buen rato, que si tenéis algo que comentar en este aspecto, pues como siempre podéis contactarnos en nuestras redes sociales, podéis hacer DM en Instagram, en TikTok y como siempre escucharlo y comentarlo también en YouTube. Y nada, esperamos que hayáis pasado un buen rato. Tú has pasado un buen rato, Jorge. Eso quería decirte, que ha sido para mí un placer. Al principio estaba un poco cohibido, pero lo has llevado tan bien que se me ha olvidado incluso que estábamos hablando grabado, ¿eh? Me alegro. Sí. Así que te esperamos nuevamente por aquí. Muchas gracias. Con algún otro temita un poco más light y diferente, no tan off topic. Y bueno, pues nada, esperamos que lo hayáis pasado bien, que disfrutéis en este sentido del episodio. Y nada, que nos vemos próximamente en futuros episodios. Y ya está, eso es todo. Chao, chao. Adiós.